El señor ministro de Justicia me acusó a mí en forma injusta. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria. Coopere, denuncie, informe. Se dice que la fortuna de Pablo Escobar aproximadamente estaba entre los 25.000 y los 30.000 millones de dólares. Si quieres conocer a los 5 narcotraficantes más ricos de la historia, quédate a ver todo el video. Número 5. Carlos Leder. Carlos "El Loco" Leder, cofundador del Cartel de Medellín, llegó a ser uno de los narcotraficantes más poderosos y millonarios. En los años 70, Leder lideró una red de compraventa y contrabando de carros robados en Estados Unidos, que posteriormente lo llevó a la cárcel. Apenas salió en el 75 y empezó a traficar marihuana y cocaína. Leder fue pieza clave para el Cartel de Medellín, ya que compró una isla en las Bahamas, el Cayo Norman. Fue en ese punto que sobornó a las autoridades y envió bolsas enteras con cocaína en aviones en dirección a Estados Unidos, volando bajo y eludiendo así a los detectives que los perseguían. 4 de 5 bolsas de cocaína en Estados Unidos provenían en esa época de la flotilla de Crazy Charlie, o sea, Carlos Leder. Con esto ganaba miles de millones de dólares. Pero esto tuvo su final porque fue capturado, convirtiéndose en el primer narcotraficante colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del Cartel de Medellín que fue capturado vivo cuando este estaba operando. Un dato curioso fue que antes de ser extraditado a Estados Unidos, en 1987 se ofreció a pagar en 2 oportunidades la deuda externa de Colombia. Aproximadamente su fortuna estaba valuada en 5 a 10 mil millones de dólares cuando fue capturado. Sin embargo, dejó varios bienes como casas, autos y edificios. Número 4. El Señor de los Cielos. Conocido por amigos y enemigos como el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes fue uno de los narcotraficantes mexicanos más poderosos de la historia. Como líder del Cartel de Juárez, buscaba expresar su poder a través de sus armas. Por ello, este criminal fallecido tenía un gusto bastante peculiar: portar pistolas de grueso calibre con la empuñadura hecha de oro y con esmeraldas. Si te estás preguntando por qué le decían el Señor de los Cielos, fue porque era dueño de una flota de aviones, entre ellos aviones Boeing 727, que transportaban hasta 6 toneladas de droga. Con esto, el Señor de los Cielos logró reunir una gran fortuna que se estima era de 25.000 millones de dólares. Dicha cantidad incluía negocios, decenas de automóviles y propiedades en diferentes países en donde disfrutaba de lujosas fiestas. Número 3. Kunza. Kunza, llamado también el Rey del Opio, fue considerado uno de los mayores traficantes de drogas del suroeste asiático y uno de los hombres más buscados. Algunos datos que se saben de Kun es que durante su tiempo de traficante nunca fue detenido y tuvo 10.000 hombres a su cargo. Con esto ya se hacen una idea del poder que tenía. En los años 70 y 80, las calles de Nueva York se inundaron de heroína y gran parte de esa droga provenía de sus cultivos, aproximadamente un 85%. Fue por ello que su fortuna fue aumentando y se dice que rondó los 5.000 millones de dólares. Número 2. El Chapo Guzmán. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, fue un narcotraficante y criminal mexicano, considerado el más buscado y peligroso de México por más de 2 décadas. Incluso este ex líder del cartel de Sinaloa fue considerado en el año 2001 el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden. Y como dato curioso, les digo que fue el único que logró escapar 2 veces de prisiones de máxima seguridad a través de túneles. Como dije, fue considerado el hombre más buscado, pero no solamente eso, sino que también fue considerado uno de los más ricos del mundo. Durante 2 años consecutivos, en el año 2011 y 2012, el Chapo Guzmán apareció en la lista de la revista Forbes
de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en $1.000 millones. Entre sus lujos tenemos una mansión frente al mar en Acapulco, por la que pagó $10 millones, además de muchas casas en todas las playas del país. En su casa de Guadalajara tenía un zoológico, tigres, leones, panteras, venados, piscinas y canchas de tenis. También adquirió 4 jets y un yate, además que en una ocasión compró 50 automóviles valuados en unos $35.000 cada uno para regalárselos a sus trabajadores en Navidad. Número 1. Pablo Emilio Escobar. Fue un narcotraficante y político colombiano, fundador y máximo líder del Cartel de Medellín. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. ¿De dónde surgió entonces su dinero? Su fabulosa capital. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria. Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Además, inició su vida delictiva a finales de los 60 en el contrabando y a comienzos de la década de los 80 se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Escobar fundó el Cartel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga. Así logró consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó la cifra de $25.000 a $30.000 millones, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes durante 7 años consecutivos. Algunos de sus lujos fueron la Hacienda Nápoles. Esta hacienda tenía más de 1.000 hectáreas, 27 lagos, 3 zoológicos en donde se podían encontrar hipopótamos, elefantes, avestruces y réplicas de dinosaurios. Contaba además con 2 helipuertos, una pista de aterrizaje de 1 kilómetro de largo, su propia gasolinera y un taller de mecánica. En toda la hacienda trabajaban más de 1.700 empleados. Uno de los lujos que más llamó la atención fue cuando Pablo Escobar junto a su hijo posaron frente a la Casa Blanca. Se gastaba más de $2.500 mensuales en cintas de goma para organizar y guardar los billetes, que no era una tarea fácil. En una ocasión, Escobar hizo un fuego utilizando $2 millones en billetes, solo porque su hija tenía frío. Otro de sus grandes lujos fue que antes de su muerte llegó a un acuerdo para ser encarcelado en Colombia, pero en una prisión de lujo que él mismo construyó y a la que le llamó la Catedral. Además, el narcotraficante estableció sus propias normas, como que las autoridades no podían acercarse más de 4 kilómetros de su celda. Estos son solo algunos de los cientos de lujos que tenía Pablo Escobar.